Esta frase me la dio a mí el Espíritu Santo. Porque en la palabra dice que Jesucristo es el Señor. Pero cuando usted dice Jesucristo es mi Señor, dice muchas cosas. Está señalando que Jesucristo es su dueño y usted es su siervo. Está diciendo que usted le sirve al Dios vivo, Jesucristo. Y esta frase le va a servir a usted durante su vida, a los jóvenes, a los adultos y los que ya no somos tan adultos, para poder discernir espíritus. Y usted se está preguntando por qué yo les digo esto. Y es bien sencillo. Una persona que no pueda repetir esta frase, de verdad no le sirve al Señor. Porque tiene un problema serio, señalando a quién le sirve. Así es que si usted tiene problemas con alguna persona y no sabe si esa persona le sirve al Señor o no, usted pregúntele. Tú puedes decirme, Jesucristo es mi Señor. Si la persona se lo dice, verdaderamente le sirve al Señor. Si no se lo dice, tiene un problema serio en cuanto a quién le sirve esa persona. Ustedes saben que a mí me gusta traerle detalles interesantes de la Biblia, cosas que uno encuentra que honestamente asombran. ¿Sabían ustedes que los dragones existían? Que bueno, los acabo de despertar, gloria a Dios. Amén. Pues sí, los dragones existían. Era una criatura marina que botaba fuego por su boca. Tenía unas escamas tan y tan y tan duras que no había arma que le penetrara. La palabra señala que este animal era un animal tan y tan soberbio que no le tenía miedo absolutamente a nada. Y traje esa nota para que ustedes despertaran y me atendieran. El que quiera saber dónde está esto, a mí no me gusta señalar las cosas porque a mí me gusta que las personas lo busquen. Pero el que de verdad quiere encontrar dónde está esto escrito, está en el libro de Job. Y no le voy a decir dónde está. Lea el libro, que es un libro muy, muy interesante. Mi sermón de hoy fue uno bastante trabajoso. La semana fue bastante complicada para mí. Y después de yo haber estudiado todo lo que estudié, el Señor esta mañana, a las 6 de la mañana, me dijo, esto es lo que tú vas a hacer. Y yo dije, wow, ok. Pues me tardé un poquito en poderme organizar. Pero hoy el sermón es, ¿qué pide nuestro Señor Jesucristo de nosotros? Y estoy seguro que ustedes dirán, ya Carlos, pero eso nosotros lo sabemos. Pero siempre es bueno refrescar las cosas. Empezamos con un versículo que está en Oseas 6:6, que dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Interesante, ¿verdad? En Mateo 28 nos
nos dice: id y proclamad el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro primer paso es convertirnos en discípulos. Pero ¿cómo usted se convierte en un discípulo? Buena pregunta, ¿verdad? Discípulo es un estudiante. Y si usted es un discípulo de Cristo, usted es un estudiante de Cristo. Si usted examina cuidadosamente lo que sucedió con los apóstoles, ellos estuvieron más de 3 años, día a día, hora a hora, siendo entrenados para ser apóstoles. Y yo les tengo una pregunta. ¿Cuántas veces usted lee la Biblia? ¿En un día? ¿En una semana? ¿En un año? Porque todos nosotros cogimos clases de discipulado para ser bautizados. Pero lamentablemente eso no es suficiente. Eso es muy poco. Como les mencioné, una de las cosas que pide Dios es que le conozcamos. ¿Y cómo usted puede conocer a Dios? Si Dios es invisible. Yo nunca sé dónde está. Pero sin embargo, la palabra dice que Él está en todos sitios. En el mismo Mateo 28 dice: y estaré contigo hasta el fin de los días. Y estamos hablando de individualmente, no en colectivamente. Él va a estar contigo, hasta el fin de tus días. Eso se llama ser omnipresente. Estar en todos sitios a la misma vez. Y Él es el único que puede hacer eso. Pero ¿cómo tú conoces a Dios? La única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Nuestro Dios es un Dios de orden y de reglas. Hay mucha gente que se asombraría a pensar que Adán tenía reglas. No están escritas. Pero por su comportamiento usted sabe que habían reglas. Abraham tenía reglas. No estaban escritas. Pero les voy a leer un versículo que dice: porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ups. Antes de haberse escrito la ley, ya habían mandamientos, ordenanzas y leyes. Asombroso, ¿verdad? Pues nuestro Dios es un Dios de leyes y de reglas. Esas reglas y esas leyes están hechas no para Dios, están hechas para nosotros. Porque en su amor infinito, el Señor ha establecido unas reglas para que nosotros mismos no nos hagamos daño. Fíjense que Dios estableció un pacto con Abraham. Después estableció un pacto, primero estableció un pacto con Noé. Después estableció un pacto con Abraham. Y después estableció un pacto con el pueblo que Él escogió. Nosotros, al aceptar a Jesucristo, entramos
en un compromiso. Y ese compromiso es servirle al Señor. Pero fíjese que antes de poderle servir al Señor, usted tiene que prepararse para poder servirle al Señor. Eso es igual que en la universidad. Usted coge un montón de cursos para poder ser un administrador, para poder ser un gerente. Usted necesita estudiar antes de poder hacer alguna cosa para la que usted entiende que es correcto. O correcto no, que está estudiando para hacer algo. Pues el Señor quiere que usted aprenda de su palabra. Que usted siga su palabra. Que usted siga sus mandamientos. ¿Y por qué el Señor nos pide eso? Bien sencillo. Nosotros somos hijos del reino. Nosotros somos hijos de Dios. Y como tales hijos de Dios, nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Como originalmente quería que Dios, y sí, que Dios quería que el pueblo de Israel fuera. Dios quería que su pueblo fuera un pueblo de profetas e intercesores por otros pueblos. Esa era una de las misiones que tenía el pueblo. Triste y lamentablemente no lo hicieron. El ejemplo más grande que tenemos es el de Jonás. Que Jonás, cuando Dios le dijo, vete a Nínive y predica porque la voy a destruir, Jonás dijo, pero Señor, si esos son unos impíos, ¿por qué los vamos a salvar? Pero una de las cosas que Jonás no entendía es que a esos que le llamaban impíos eran descendientes directos de Noé. Conocían a Dios. ¿Y por qué usted lo sabe? Porque se arrepintieron. Por eso fue que Dios decidió no destruir a Nínive, porque ellos se arrepintieron. La palabra de Dios es tan y tan y tan grande que muchas veces nosotros no entendemos muchas cosas. Pero tenemos al Maestro por excelencia. El Espíritu Santo es su Maestro. Si usted lee la palabra de Dios y le pide al Señor y al Espíritu que le revele qué es lo que usted está leyendo y con qué propósito, así mismo lo va a hacer. Es importante que usted lea la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo fue hecho sabiduría de Dios, redención, justificación y santificación para nosotros. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tú meditas en ella? ¿Cuánto tiempo tú escudriñas la palabra de Dios? Y les voy a dar otra más. La palabra de Dios dice que el Señor pesó el aire en sus manos. Esta vez no le voy a decir dónde está, porque yo quiero que ustedes se entretengan buscándolo. Porque si ustedes tienen dudas, búsquenlo. Búsquenlo. Que lo más importante es que usted lea la palabra de Dios. Y esto el hombre
hombre lo vino a descubrir en los años 1900, cuando descubrieron que la atmósfera y el aire que nos cubría tenía un peso. Interesante, ¿verdad? Y les voy a hacer una pregunta que le encanta a los ateos hacerla. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Estoy seguro que ustedes ahora mismo están tratando de buscar y buscar y buscar y buscar y buscar a ver dónde yo puedo encontrar esa contestación. Pero para poder usted encontrar esa contestación, usted tiene que estudiar la palabra. Primero, a los ateos les encanta estudiar la Biblia para tratar de poner a los cristianos en el ridículo. Pero ellos tienen un problema, que no tienen al Espíritu Santo para explicarle la Escritura. Usted sí lo tiene. Uno, si ustedes leen la historia de Caín, Caín dice: Señor, pero si yo salgo me van a matar. ¿Y qué significado tiene eso? Que había un montón de gente que lo conocía, y sabía lo que había hecho. Parientes de Adán y Eva, hijos, sobrinos, y ustedes me van a perdonar porque yo pagué. Hijos, sobrinos, nietos. Dice la palabra que Adán y Eva tuvieron muchos hijos después de Set. Y probablemente diga, pero eso no es suficiente. ¿Ok? Fíjense que más adelante la historia dice que después que Caín tuvo su primer hijo, decidió hacer una ciudad. Y para hacer una ciudad, ¿cuánta gente usted necesita? No son uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Es un grupo de gente bien grande. Por lo tanto, en la época de Caín había mucha gente. Y si usted mira la palabra de Dios, el Señor señala a los hombres en la genealogía, pero no señala a las mujeres. Por lo tanto, podemos presumir que de cada hombre había una mujer, o quizás más. De ahí salió la esposa de Caín. Si usted escudriña la palabra de Dios, va a encontrar muchas cosas. Si usted le pide al Espíritu Santo que lo guíe, usted va a descubrir muchas cosas. Como les dijo nuestro pastor el domingo pasado, lea la palabra. Ahora, seguimos con las enseñanzas del Señor. ¿Cuántas enseñanzas del Señor usted conoce? La predominante es una: las reglas de oro. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay un detalle. Detrás de esas dos alternativas dice que eso es la suma de la ley y los profetas. Por lo tanto, la definición de amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, la tienes que leer. Porque no es simplemente amar.
tienes que servirle al Señor. ¿Cuántas cosas están por encima del Señor en tu vida? ¿El dinero? Y estoy preguntando, no es para que me contesten. El dinero, tu casa, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, el carro, las inversiones que hiciste, el retiro. ¿Cuántas cosas tú pones primero que Dios? ¿Cuántas veces al día tú le das gracias a Dios? Si cogemos el ejemplo de Daniel, Daniel hacía una oración 3 veces al día, por lo menos. Porque yo entiendo que antes de acostarse a dormir también lo hacía. ¿Cuántas excusas le ponemos a Dios? Si Dios te dijera, deja todo lo que tienes y sígueme, ¿qué tú harías? ¿Qué tú contestarías? ¿Harías lo mismo que hizo el rico? Que simple y sencillamente no contestó, dio la espalda y siguió caminando. Hoy es un día de meditar bien seriamente si tú le quieres servir al Señor o no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante. El Señor dice que amar a tu prójimo es igual que cumplir todos los mandamientos. Pero entonces, si tú no lees la Biblia, si tú no lees la palabra, si tú no sabes cuáles son los mandamientos, ¿cómo tú puedes cumplir con ellos? Si no los estudias, tú no sabes con qué tienes que cumplir. Y estás a ciegas. Y esa es la ventaja que mucha gente le da al enemigo. Porque él aprovecha tu desconocimiento de lo que tienes que hacer. La palabra nos dice en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Interesante, ¿verdad? El Señor te dice que ames a tu enemigo. Un punto difícil. Que ames al que te insultó, que ames al que te hizo la vida imposible, que ames al que fue piedra de tropiezo para tu vida, que ames al que te maltrató, que ames al que te insultó, que ames al que te hizo la vida del cuadrito. Que ames a uno que te enjuició sin tener evidencia. Que ames a uno que habló mal de ti. Wow. Un punto difícil, pero un punto que tenemos que cumplir. Nuestra carne muchas veces te dice, tienes que vengarte, pero esa no es. Porque la palabra dice, mía es la venganza, dice Jehová. Por lo tanto, la venganza no es tuya, la venganza es del Señor. El Señor, como dicen por ahí, le pasará factura en un momento dado. Una de las cosas que nos pide el Señor es que seamos santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Santidad.
¿Ustedes saben qué? Es triste porque yo he visto algunas personas darse golpes de pecho diciendo yo soy santo. Pero la palabra dice que no hay justo ni uno. El único bueno es Dios. El que te justifica se llama Jesucristo. En Apocalipsis dice, bienaventurados los que limpian sus ropas en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. No somos perfectos. Timoteo dice que el hombre perfecto es aquel preparado para hacer buenas obras. El único que nunca pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo otra vez a la frase que dije ahorita del versículo. Nuestro Señor es nuestra justificación. Porque cuando usted pide perdón, usted es justificado nuevamente. Cuando usted pide perdón, usted es limpiado de pecado. Nuestro Señor Jesucristo murió por tus pecados pasados, por tus pecados presentes y por tus pecados futuros. Gloria a Dios. El peor pecado es el que usted nunca sabe que lo cometió, llamado pecado de omisión. Y hay muchas veces que podemos tener buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. Santiago dice que si usted tuvo la oportunidad de hacer algo bueno y no lo hizo, le cuenta como pecado. Y yo quiero que ustedes se vayan con esa frase grabada en la cabeza el día de hoy. Porque no es lo que usted hace, es lo que Dios ve. El único juez se llama Dios. Y seremos juzgados por muchas cosas. Nuestra lengua es peligrosa. Así es que tenemos que estar pendientes de lo que nos sale por la boca, porque una vez que sale de aquí para adelante, no hay manera de volverlo para atrás. Gloria a Dios. Una de las cosas que dice la palabra, Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y eso nos aplica a todos. No solamente al joven, nos aplica a todos. En el mismo Salmo dice, bienaventurados los perfectos de camino que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y que con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en su camino. Gloria a Dios. Nuestro Señor nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Nuestro Señor sabe que nosotros no somos perfectos. Especialmente cuando el enemigo se pasa tirándote cascarita para que te caigas. Lo importante es reconocer que te caíste.
y regresar al camino. La palabra dice que el justo se caerá 7 veces y 7 veces se levantará. ¿Usted conoce las cosas que aborrece Dios? ¿Las ha visto? ¿Las ha leído? ¿Sabe qué es lo que a Dios no le gusta? Vamos a leerlo. En Proverbios 6:16 nos dice: 6 cosas hay que odiar al Señor y 7 son abominación para Él. Los ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Una vez yo les mencioné a ustedes lo que era un impío. Un impío es una persona sin moral. Pero no estamos hablando de la moral del mundo. Estamos hablando de la moral impuesta por Dios. Y les voy a leer lo que sucede con una persona que se niega a reconocer a Dios como el Dios verdadero. Eso está en Romanos 1:29 y dice que estas personas son entregadas a pasiones desordenadas, lujurias de la carne, sensualidad. Están llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, calumniadores, aborrecedores y enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos y arrogantes, inventores de lo malo, desobedientes y rebeldes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, egoístas y sin misericordia. Y estoy seguro que ustedes me están preguntando por qué yo les leí esa lista. Porque así ustedes pueden reconocer a una persona que no le sirve a Dios. Si usted ve estas actitudes en una persona, esa persona tiene problemas serios. Porque quizás con la boca dice que es cristiano, pero con las acciones dice otra cosa. Hay muchas hay muchos lobos vestidos de ovejas. Y la palabra dice que la cizaña y el buen fruto están juntos. Usted necesita discernimiento para poder bregar con las cosas. Y la única manera que usted adquiere discernimiento es leyendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque probablemente el Espíritu te dice: hey, Edgardo, ¿para dónde tú vas? Pero Él no interviene en tu libre albedrío. Si tú decidiste hacer algo malo, lo hiciste tú. Pero el Espíritu te lo advirtió. El Espíritu te dice: no entres a ese lugar. Y entonces usted se atrevió a entrar. ¿Y qué sucedió? Se encontró en tremendo problema. Los que estaban allá adentro estaban usando drogas o tenían cosas que se habían robado. Llegó la policía y se lo llevaban enredado a usted.
tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser como una antena receptora. Decir, a mí no me conviene estar aquí. A mí no me conviene esta amistad, entre comillas. Porque esa es una de las cosas que le sucede a los que usan drogas. Los amiguitos le dan droga para que entren al vicio. Y después que entran al vicio se la cobran. ¿De verdad ese amigo quería el bien para ti? Obviamente no. En Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Y aquí en la palabra es interesante irnos a las costumbres que tenían los judíos. Cuando ellos iban a visitar una persona, ellos le llevaban presentes a la persona. Le hacían regalos a la persona. Lo que nos está pidiendo el Señor es que nosotros velemos por las viudas y los huérfanos de nuestra iglesia, por las personas pobres de nuestra iglesia. Gloria a Dios. Hoy es un día que yo les he dado muchas cosas para meditar. Para meditar sobre ellas. Herramientas que les son necesarias a ustedes en el día a día de nuestro caminar como cristianos. Yo espero que las usen. Pero más que usen las herramientas, que lean la palabra del Señor. El Señor quiere que nosotros cambiemos nuestro corazón, que lo sigamos a Él. En un salmo, nuestro padre David dice: Señor, cambia mi corazón. Señor, dame un corazón nuevo. Y ustedes me perdonan, lo estoy buscando la referencia, pero no la encuentro. Después se la daré. Y David estaba pidiendo un corazón nuevo. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Que el Señor nos ayude a cambiar nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a cambiar nuestro entendimiento. Que el Señor nos proteja en nuestros pasos. Que el Señor siempre esté con nosotros. Pero para eso tenemos que ser obedientes. Al Señor no le gusta la desobediencia. Como dije al principio, el Señor es un Señor de orden y reglas. El Señor nos ama y nos puso unas reglas. El propósito principal de todas esas reglas es que nosotros nos parezcamos a su Hijo. Que seamos un reflejo de su Hijo Jesucristo. Que seamos
una atracción especial para una persona que está sola y desamparada. Para una persona que te diga, a mí me gustaría tener lo que tú tienes. Nuestras